deudas afectan incluso al nefesh, el nivel más básico del alma, porque el dinero representa sustento, vida, energía vital. Cuando usas dinero que no es tuyo, en cierto modo, llevas dentro de ti parte del alma de otra persona. Y si esa energía no está alineada con la luz, pueden abrirse puertas a la oscuridad. Esto explica por qué tantas veces una deuda arrastra más deudas. Porque no es solo un cálculo financiero, es una dinámica espiritual donde el alma pierde equilibrio y termina repitiendo los mismos errores. Pero atención, no todo endeudamiento es negativo. El judaísmo reconoce que existe una deuda buena, aquella que se toma para crecer, para expandirse, para construir algo que dará frutos. Esa deuda es semilla. El problema está en la deuda que nace de la vanidad, del deseo de aparentar o de vivir una vida que no puedes sostener. Esa deuda es cadena. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo saber si mis deudas son semillas de crecimiento o cadenas de esclavitud? Esa es la revelación que vamos a explorar en este video. Y lo más importante, veremos cómo la Torá y la Kabbalah nos entregan llaves espirituales para romper esas cadenas y vivir en libertad. Quiero que en este momento lo pienses. ¿Qué representan tus deudas? ¿Un impulso para crecer o una carga que no te deja avanzar? Escribe en los comentarios: mis deudas no me definen, busco la libertad en Dios. Hazlo como un acto de conciencia. Y recuerda algo fundamental: todo lo que compartimos aquí se basa en fuentes públicas de la sabiduría judía, en enseñanzas de rabinos y en la Torá y la Kabbalah, pero no sustituye la orientación religiosa de cada persona. Y sobre todo, los efectos espirituales de lo que vamos a aprender dependen de tu fe y de tu intención. Cuando hablamos de deudas desde la sabiduría judía, es necesario ir más allá del plano visible. No basta con pensar en intereses, contratos o plazos de pago. La Torá y la Kabbalah nos enseñan que toda deuda es también un reflejo de pactos internos que hemos establecido, consciente o inconscientemente, y que esos pactos marcan el rumbo de nuestra vida. Uno de los lugares donde esta conexión se hace más clara es en la Sefirá de Yesod, el fundamento en el árbol de la vida. Yesod es descrito por los cabalistas como el canal que une lo espiritual con lo material, la dimensión a través de la cual fluye la bendición divina hacia el mundo físico. No es casual que Yesod esté vinculado con los pactos, con la integridad y simbólicamente con la capacidad de generar vida. ¿Qué tiene que ver Yesod con las deudas? Mucho más de lo que parece. Cuando una persona rompe pactos fundamentales, ya sea con su palabra, con su fidelidad, con su relación con Dios o incluso con su propia conciencia, el canal de Yesod se bloquea. Ese bloqueo se manifiesta en diferentes áreas: desorden emocional, pérdida de dirección y, de manera muy concreta, en problemas económicos que se traducen en deudas interminables. En otras palabras, las deudas no siempre comienzan en el banco, sino en los pactos invisibles que el alma ha descuidado. Cada vez que prometemos y no cumplimos, que tomamos compromisos sin responsabilidad, que buscamos atajos para obtener lo que no hemos trabajado, debilitamos nuestro fundamento. Y un fundamento debilitado no puede sostener abundancia. La tradición judía habla también de las deudas transgeneracionales, es decir, de cargas que no comenzaron en nosotros, sino en nuestros ancestros. Así como las bendiciones pueden transmitirse de generación en generación, también los pactos rotos o las promesas incumplidas dejan una huella en la línea familiar. Una persona puede encontrarse atrapada en un ciclo de deudas, no porque sea irresponsable o incapaz, sino porque está rectificando un error espiritual heredado. Los cabalistas explican que cuando alguien vive repitiendo los mismos patrones de deuda sin entender por qué, debe detenerse y preguntar: ¿esto realmente empezó conmigo? La Torá nos da ejemplos de cómo los hijos muchas veces cargaron con las consecuencias de los actos de sus padres, no como castigo, sino como oportunidad de reparación. Cuando asumimos esta visión, comprendemos que liberarnos de deudas puede significar también liberar a toda una línea familiar de cadenas antiguas. Otro aspecto que pocas veces se considera es la relación entre las deudas y la vida íntima de la persona. En la Kabbalah, Yesod, el fundamento, no solo representa pactos financieros o espirituales, sino también el área sexual. Allí se concentra el poder de dar vida, de crear y de transmitir energía. Cuando este poder se usa sin orden, sin fidelidad o sin compromiso, se produce una fuga de energía que se refleja en la vida material.
Muchas personas que viven desorden en su sexualidad también experimentan caos financiero y deudas, no porque el dinero castigue, sino porque el alma, al romper pactos en un área, abre puertas de desorden en todas las demás. Aquí encontramos un principio profundo. La deuda siempre está ligada a la falta de integridad en algún nivel del alma. Puede ser la falta de integridad en el dinero, en la palabra, en las relaciones o en la fidelidad a Dios. Cuando el alma se desvía de la verdad, se produce un vacío, y ese vacío suele llenarse con préstamos, compromisos imposibles y cadenas que terminan esclavizando. Por eso, la primera tarea de quien busca liberarse de deudas no es mirar las cifras, sino mirar su interior. Preguntarse, ¿en qué área de mi vida he roto pactos? ¿Dónde he dejado de ser fiel? ¿Qué promesas hice a Dios, a mi familia, o incluso a mí mismo, y no cumplí? Porque solo cuando estas preguntas se hacen con sinceridad, comienza la verdadera liberación. La Kabbalah también enseña que cada deuda es como una sombra que acompaña a la persona. Esta sombra no desaparece sola, necesita ser enfrentada, y enfrentarse a ella implica traer luz, lo cual se logra mediante la oración, el arrepentimiento y la rectificación. Si tomaste una deuda por orgullo o vanidad, reconoce la raíz. Si heredaste una deuda de tu familia, honra ese pasado enfrentándolo con conciencia y compromiso. Esa sinceridad abre la puerta para que lo que parecía imposible se empiece a desatar. Hay un detalle más profundo que no podemos ignorar. La conciencia con la que vives determina si eres esclavo o hijo. Quien se repite a sí mismo, siempre estaré endeudado, establece un pacto de esclavitud en su mente. Y mientras piense así, nada cambiará. En cambio, quien afirma, soy hijo de Dios y estoy llamado a la libertad, comienza a transformar su realidad, porque su alma se alinea con la verdad de la Torá, que fuimos creados para vivir libres, no encadenados. Este cambio de conciencia es fundamental. No basta con pagar una deuda para quedar libre si en tu mente sigues siendo un esclavo. Tarde o temprano, volverás a caer en las mismas cadenas. La verdadera liberación ocurre cuando entiendes que las deudas no definen tu identidad. Eres más que tus errores, más que tus cuentas, más que tus fracasos. Eres un alma creada a imagen de Dios, con un propósito eterno. Por eso, la sabiduría judía insiste en que la verdadera batalla no está en el banco, sino en el corazón. Solo cuando el corazón cambia, lo externo empieza a ordenarse. La deuda es apenas un espejo que te muestra qué áreas del alma necesitan ser sanadas. Te invito a que lo declares hoy mismo escribiendo en los comentarios. Mis pactos serán restaurados. Mi libertad comienza ahora. Que esta frase sea tu sello de fe, tu manera de romper la conciencia de esclavitud y abrirte al camino de la liberación. En este punto ya hemos comprendido que las deudas no son únicamente un fenómeno económico, sino una señal espiritual, un reflejo de pactos y de la condición del alma. Pero la gran pregunta que surge es, ¿cómo podemos comenzar a romper esas cadenas invisibles? La respuesta en la tradición judía es clara, a través de la oración consciente y alineada con la voluntad de Dios. No hablamos de una oración superficial, ni de repetir palabras mecánicamente. Los sabios enseñan que la verdadera oración tiene el poder de transformar la realidad porque actúa en los niveles más profundos del alma. Cuando alguien ora con intención, lo que en hebreo llamamos kavaná, abre portales que ninguna fuerza material puede abrir. El rey David lo sabía muy bien. En los Salmos encontramos súplicas repetidas donde él pide liberación de enemigos visibles e invisibles. Y aunque muchas veces esos enemigos eran ejércitos o perseguidores, los cabalistas enseñan que también representaban las deudas espirituales que querían esclavizar su alma. Por eso David clamaba, «Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio». Salmo 31:4. La red puede ser una trampa económica, un pacto roto o un lazo espiritual que impide avanzar. La oración no solo pide ayuda, rompe ataduras. Cada palabra pronunciada desde el corazón es como una espada que corta cadenas invisibles. Los sabios dicen que cuando alguien ora con lágrimas sinceras, esas lágrimas suben directamente a la presencia de Dios y no pueden ser rechazadas. Así ocurre también con quien clama desde la angustia de las deudas.